Una de las cosas de la vida es que el conflicto es inevitable. Esposos y esposas tienen diferentes opiniones. Los amigos a veces entran en conflicto. Hay conflictos que aparecen en el trabajo y conflictos que aparecen con tus vecinos. Sabes que las Escrituras nos dan principios vivificantes e increíbles para lidiar con el conflicto, cómo salir adelante y cómo superarlo. Te aliento a escuchar este mensaje. Vamos a tratar algunas de esas cosas y esto te ayudará de una forma muy práctica. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Quiero analizar algunas historias interesantes que giran en torno a incidentes que pasaron en pozos de agua. Y al ver estas fuentes, estos pozos de agua, hablaremos de tener paz con los hombres y de tener paz con Dios. Empezaremos en Génesis capítulo 21. Si tienes tu Biblia, ábrela en Génesis capítulo 21 y comenzaremos en el versículo 25. Génesis 21 y 25. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le quitaron. Cuando dice que reconvino, literalmente significa discutió y peleó con él. Las tensiones eran muy altas. No fue un intercambio tranquilo en absoluto. Leemos en el siguiente versículo: y respondió Abimelec: no sé quién hizo esto, ni tampoco tú me lo dijiste, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonios de que yo cavé este pozo. Por esto llamó aquel lugar Beerseb, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Abimelec, por cierto, es solo un título, como faraón de Egipto, el rey de Egipto. Abimelec era un título de uno de los reyes de los filisteos. Ficol era un título, también significa un comandante militar o un general. Cuando Abraham nombró el pozo, lo llamó Beerseba, significa pozo del juramento, pozo de los 7. Habla de las 7 corderas que fueron testigos del juramento que pactaron. Cada vez que Abimelec, su familia o sus siervos veían el rebaño que provenía de estas 7 corderas, era un recordatorio de que el pozo de Beerseba pertenecía a Abraham. Y vamos en un momento a leer una historia que es sorprendentemente similar a esta. Aquí tenemos a Abraham y Abimelec enojados, hay una disputa y termina en paz. Los hijos de estos hombres, Isaac y el siguiente Abimelec, tuvieron un encuentro no muy diferente. Leemos en el capítulo 26 de Génesis y vamos a empezar en el versículo 12. Génesis 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. El varón fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿A cuánto les gusta este idioma? Dios lo bendijo, prosperó y siguió prosperando, volviéndose muy próspero. Eso me gusta, es lo que quiero. Nos permite convertirnos en más bendición, un mayor conducto para ayudar al Evangelio y a otros. La bendición de Dios trajo prosperidad a su vida. Y luego dice: y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Los problemas de Isaac, al menos en parte, estaban ligados a sus bendiciones.
Siempre que eres bendecido, siempre que prosperas y sigues prosperando, y si te vuelves muy próspero, siempre habrá alguien a quien no le guste. En Marcos capítulo 10, Jesús habló: los que abandonan a su padre, madre o tierras por mí o por mi evangelio reciben 100 veces en esta vida con persecuciones. Jesús garantizó que algunas de las bendiciones de Dios nos llegan acompañadas de persecuciones. Descubrimos que así fue exactamente con Isaac. Pasamos al versículo 19. Dice: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar pelearon con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra, y llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Esek significa conflicto. Ese fue el nombre que Isaac le dio al pozo. Continuamos, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Sitna significa oposición o acusación. De hecho, proviene de la raíz Satanás. En última instancia, Satanás es quien está detrás de la disputa, la envidia y la acusación. Él es quien influye en las personas para que se opongan al progreso de los hijos de Dios y les quiten lo que les pertenece, y si puede de alguna manera empujarte a la lucha, lo hará. Porque el Hijo de Dios que se mete en conflictos y en amargura podría colgar el letrero: bienvenido, diablo, afuera de su puerta, porque le da entrada a su vida. De hecho, en el libro de Santiago capítulo 3 se dice que la lucha y las cosas que conducen a ella, la búsqueda que lleva a la lucha, es demoníaca y abre la puerta a la confusión y a toda obra maligna. Seguimos leyendo: y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Regoja o Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. El nombre que le dio significa espacioso o ancho. La palabra viva lo expresa así: lo llamó el pozo de espacio suficiente para nosotros por fin. Seguimos leyendo. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech, el hijo del Abimelech anterior, Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué vienen a mí? Pues que me han aborrecido y me echaron de entre ustedes. Y ellos respondieron: hemos visto que el Señor está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito del Señor. Él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. La palabra hebrea Shalom. Tenemos envidia, y luego conflicto en el primer pozo, tenemos acusaciones y oposición en el siguiente pozo, y finalmente Dios los lleva a un lugar de paz y fertilidad. Necesitamos aprender a pasar del conflicto a la paz. Pasó de un pozo de conflicto y envidia a un pozo de paz, donde todo el ambiente cambió. Tal vez algunos de ustedes están cansados de cavar pozos de conflicto. Parece que todo lo que haces en tu matrimonio acaba en conflictos. Para algunos en el trabajo, solo hay conflicto. Cavas un pozo y es un problema, tal vez con tus hijos, tal vez con un vecino. Sé un poco sobre eso. En una casa anterior a la que tenemos, al vecino de al lado, la cerca se le caía, y después de unos años dije: reconstruyamos la cerca. Dijo: ok.
Pero tienes que moverla a unos centímetros. Le dije, ¿por qué? Dijo, está dentro de mi propiedad. Le dije, ¿en serio? Salimos a la banqueta y... no sé cómo se llama, parece una moneda con un clavo donde marcan la propiedad. Le dije, mira, está correcta ahí. Él dijo, no, está mal. Necesita moverse un poco. Si haces eso, pagaré la mitad de la cerca. Le dije, oye, no vale la pena pelear, puedes hacerlo así. Le di unos centímetros de terreno hasta el fondo y nunca me pagó la mitad de la cerca. Luego descubrí que ellos vivían allí cuando compramos la casa y nos mudamos. Descubrí más tarde que ni siquiera él era el propietario, solo rentaba. Pero algunos saben lo que es tener problemas con un vecino o con un colega. Parece que cada vez, no importa lo que hagas, cavas un pozo nuevo, haces otro, hay envidia, conflictos y problemas. Queremos un lugar de paz y fertilidad. Quiero compartirles 6 claves de estas historias que te ayudarán a ir, pueden ayudarte a ir a un lugar de paz y fertilidad, fuera de las luchas, cuando se trata de las personas con las que convives y tratas diariamente. ¿Listos? Número 1. Siempre deja espacio para que la gente retroceda. Siempre hay que darles espacio. Abraham reprendió a Abimelec, pero aparentemente Abimelec ni siquiera supo del incidente. La verdad es que algunas de tus suposiciones sobre las personas están mal. Algunas personas no tienen ni idea de que te ofendieron, pero en tu mente ya los tienes identificados como el anticristo. ¿Crees que te faltaron al respeto, pisotearon tu autoridad o de alguna manera iniciaron una conspiración contra ti? Pero si decides lanzarte a tiros, es probable que empeores el problema y nunca llegues a un lugar de paz y tal vez tengas problemas que podrían haberse evitado. Ahora, con Isaac, Abimelec reconoció que su prosperidad era cosa de Dios. Vino a reparar la brecha que había entre ellos. Si Isaac se le hubiera lanzado al ataque y quedado allí, tendría la Tercera Guerra Mundial. Isaac fue muy franco. Dijo, ¿por qué vienes a mí? ¿Me odias? Y me has alejado. ¿Qué haces aquí? Pero tanto Abraham como Isaac, ellos escucharon, le dieron espacio para retroceder y explicar. Fue honesto con él fue sincero sobre lo que sentía y percibía, pero hicieron las paces. Recuerdo que fui a pescar con mi amigo Jeff Perry. Estaba en Missouri. Me dijo, Bayless, hay un área que es accesible al público. Hay muchos estanques y lagos, creo que a unos 15 kilómetros. Tenía un pequeño bote, un bote de arrastre, era como de 3 metros. Lo subimos a su camioneta y fuimos para allá. Había un guardia y alguien que cuida. Y dijo, ¿qué quieren? Dije, vinimos a pescar. Él dijo, ok, pásenla bien. Así que condujimos y seguimos por la carretera a unos metros. Él seguía en su camioneta con las sirenas sonando, las luces parpadeando y nos paró. Dijimos, ¿qué pasa? ¿Intentan engañarme? Y le dije, ¿disculpa? Él dijo, ¿qué hacen con un bote aquí? Le dije, ya te dijimos de pesca. Dijo, pueden pescar en la orilla, pero no usar el bote. Dijimos, amigo, no lo sabíamos. Y Jeff dijo, ¿qué podemos hacer? Él dijo, dejen el bote en la camioneta. Sus venas saltaban del cuello, parecía listo para atacarnos. Y dijimos, oye, no intentábamos romper ninguna regla. Él dijo, ¿en serio? Les dije, no. ¿Es posible pescar con un bote aquí? Él dijo, sí, pero tu bote necesita un adhesivo. Le dije, ¿dónde se consigue? Él dijo, conmigo. Dije, ¿cuánto cuesta? Él dijo, $12. Si fueran 13, habríamos intentado colarnos. Pero 12 era barato. Y volvimos a la caseta, compramos el adhesivo de $12, lo pegamos al bote. Él dijo, diviértanse. Para su crédito, estaba muy molesto, pisamos su autoridad, pero nos dio espacio para explicarnos. Para su crédito, hizo eso.
Algunas personas necesitan aprender esta lección porque cuando sientes que te dañaron, no le muestras a tu supuesto infractor piedad. No le das espacio. La verdad es que incluso una ardilla se peleará contigo si está acorralada. Hay muchas peleas que se podrían evitar si les das espacio a las personas de retroceder. Número 2. Quédate donde Dios te ponga, aunque tengas muchas pruebas. Quédate donde Dios te ponga. Respaldamos en este mismo capítulo, el 26, versículo 2, y el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. Pudo decir, oye, olvídalo. Envidian todo lo bueno que me pasa. Siempre están molestos conmigo, siempre dicen algo, roban todas las bendiciones que Dios me da. Renuncio. No tengo que soportar esto, es una locura. Amigo, mantente fiel. Permanece donde Dios te puso y confía en Él para que te lleve a un lugar grande, pacífico y fructífero también. Hay personas que se escapan cada que hay un conflicto. Nunca se quedan lo suficiente para dejar a Dios trabajar y nunca maduran en esa área. Y lo mismo de lo que huyeron vuelve a pasar y vuelven a huir. Hay algunas personas que llega el conflicto y huyen del matrimonio. Algunas personas dejan la iglesia. Es genial, Dios me trajo aquí, maravilloso, y algo pasa que les ofende. El Señor me liberó. Voy a buscar otra iglesia. Te sorprendería cuántas personas dejan una iglesia. No, ellos no oran y no le dan a Dios tiempo para resolverlo. Tenía un amigo que era un increíble compositor y líder de alabanza en su iglesia. Era una iglesia grande. De hecho, esto fue hace muchos años. Vendían cerca de 20,000 CDs por cada álbum que hacían y los compositores recibían derechos de autor y era una pequeña bendición, no mucho y tampoco poco. Se le quedó algo atorado por el liderazgo. Sentía que le habían hecho algo malo, en particular alguien, un pastor, y yo era amigo del pastor y era el enlace entre ellos. Pero en lugar de quedarse y dejar que Dios lo resolviera, y podría haberse solucionado, no era para tanto, él se fue. No se quedó. Y luego, creo que fue 8 o 10 meses después, Dios abrió una puerta para la iglesia con su ministerio musical. Tenían el toque de Dios en ellos. Ellos ya no vendían 20,000 CDs, vendían 250,000. Si grababan un álbum, vendían 300,000. A veces era cerca de 500,000. Fue una bendición para las personas que escribieron canciones. Habría sido una bendición increíble para él que fuera un conducto para bendecir el reino, ayudar a sus hijos, a su familia, a sus nietos para su futuro. Pero se cortó de todo eso porque no estaba dispuesto a quedarse donde Dios lo había puesto. Hablé con alguien hace poco, dijo, Bayless, estoy en un lugar difícil, no sé qué hacer. El alquiler vence y me cuesta cuidar de mi familia. Le dije, pensaba que tenías un buen trabajo. Él dijo, sí. Dije, ¿qué pasó? Renuncié. Le dije, ¿por qué renunciaste? Él dijo, bueno, el jefe estaba haciendo algo que yo consideré injusto, me pareció duro y renuncié. Le dije, ok, déjame extrapolar. No has podido hallar un trabajo porque no tienes una referencia de tu último trabajo por la forma en que te fuiste. Él dijo, sí, eso es básicamente. La Biblia dice esto en Eclesiastés 10, versículo 4. Si la ira de un gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto. La calma puede poner fin a grandes ofensas. No dejes tu puesto. Algunas traducciones dicen, si tu jefe se enoja, no dejes tu trabajo. Quédate donde Dios te puso. Si Él te puso en la iglesia, quédate ahí y deja que Él lo resuelva. No huyas porque tal vez te llevarás los problemas contigo. Lo que me lleva a lo siguiente, número 3, sé franco y comunica tus sentimientos y tus percepciones.
Tanto Abraham como Isaac hicieron eso. Fueron muy francos al compartir su percepción de las cosas. Abraham le dijo a Abimelech, lo reprendió. Isaac dijo, oye, me odias, me alejaste de ti. Ellos hablaron, pero ambos también escucharon. Tenemos que compartir lo que pensamos, pero también escuchar. Los casados deben aprender a hacerlo. Algunos hablamos y cuando nos expresamos no queremos oír otra perspectiva. Hay que hacerlo con nuestros vecinos, con los colegas. Comparte tus sentimientos, pero tómate un tiempo para escuchar. Un par de amigos fueron a la casa, íbamos a salir de pesca. No sé qué pasó, pero se enojaron entre ellos. Discutieron en mi cocina. Eran dos hombres adultos. El primero dijo, oye, no cumpliste tu palabra, esto es lo que dijiste y no lo hiciste. Y así el otro tipo compartió su versión, bueno, yo no lo veo así porque pasó esto y aquello. Y ambos discutían y luego se dieron la mano y se perdonaron. Y eso fue todo. Fuimos a pescar y lo pasamos muy bien. Habría sido un viaje de pesca miserable si no lo hubieran resuelto primero. Pero ambos expresaron lo que pensaban y luego escucharon. Y vieron una perspectiva que no habían visto antes. El número 4, a algunos les encantará. No seas moralista. Porque aunque una situación difícil sea mayormente culpa de otro, generalmente contribuiste al problema de alguna manera. Es probable que seas culpable de algo. Tanto Abraham como Isaac mintieron a estos reyes sobre sus esposas. Ambos dijeron, ella no es mi esposa, es mi hermana. Temían que sus esposas fueran tan atractivas que los matarían o que algo les pasaría. Ambos mintieron, preparando el terreno para malas relaciones en el futuro. Así comenzó su relación con estos reyes. Estuve en un viaje misionero y tuve una discusión con un par de personas. Hasta hoy, si estuviera delante de Dios, podría ver a Jesucristo a los ojos y decirle, Señor, tú y yo sabemos que fue su culpa. Es cierto. Estoy molesto. Dios empezó a tratar conmigo. Si lo hizo con ellos, no me dice, pero estaba tratando conmigo. Y yo le digo, Dios, sabes que se equivocan, sé que sí, es obvio que están mal. Sentí como si el Espíritu Santo me susurrara sí, pero la forma en que respondiste fue muy equivocada. Y tienes que ir y disculparte. Y pensé, lo hice, fui y dije, oye, mi respuesta a todo esto estuvo mal, actué como un niño y lo siento. Y no lo vi venir. Dijeron, ¿sabes? La culpa es nuestra. Nos equivocamos desde el principio. Y las cosas se arreglaron. Eso es bueno. Si estás de misionero predicando el amor de Dios a las personas, mientras con tus compañeros, eso no es algo bueno. Si no funciona en casa, ¿por qué llevarlo afuera? Y te garantizo que aunque la otra persona esté mal, no es el Espíritu Santo quien te susurra, sí, quédate así. Se merece tu ira. Agárrate de esto, sí, está muy mal. No es el Espíritu Santo. Ese es un espíritu muy diferente. Ese espíritu no es santo. Muy bien. Número 5. Considera que la paz con la gente te costará algo. A Abraham le costó 7 corderos. A Isaac le costó un banquete. La persona que fue agraviada a veces debe ser la persona que sacrifica. Algunos dirán, olvídalo, ¿por qué debería sacrificarme? Ellos están mal. Bueno, depende de varias cosas. Primero, de cuánto quieras la paz. Segundo, de lo grande que sea tu carácter. Número 3, depende de lo que Dios te susurre al corazón. Sí,
En general, la persona más madura, con mayor carácter, va a pedir perdón primero y está dispuesta a sacrificarse para hacer las paces. Número 6. Recuerda que hay una recompensa por buscar la paz. Terminamos en el versículo 31. El versículo 32 dice: en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Era más valiosa que el oro en esa región desértica donde todo dependía de ella. El mismo día que Isaac hizo las paces con Abimelec, descubrieron el agua, el mismo día. Recuerdo una vez, acababa de volver a California, tal vez fue en 1976. El dinero era muy escaso y sentía que el Señor me había dado la obligación de enviar una ofrenda a un evangelista misionero. Sé que no debes enviar dinero en efectivo, pero lo hice. Envié dinero por correo y para mí entonces era mucho dinero. Lo dirigí a su oficina, le puse los sellos y lo mandé. Y ese mismo día recibí una carta por correo sin remitente. Hasta hoy no sé de quién vino. Era para mí, tenía mi dirección, la abrí y había dinero. 10 veces más de lo que envié al evangelista. Llegó el mismo día. Supongo que descubriré en el cielo quién fue, pero creo que Dios me daba una lección en el momento en que pones un pie adelante para mantener la unidad del espíritu y el vínculo de paz, ya sea una bendición que aparece después o algo que te asombra ese día. Escucha, las ruedas empiezan a girar, las bendiciones se envían el día que tomas la decisión de ser pacificador. Los ángeles de Dios salen a trabajar. El cielo envía cosas para bendecirte, para preparar tu futuro si eres pacificador. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores. Escucha, las cosas sobrenaturales empiezan a pasar. Hay recompensas y bendiciones inesperadas, siempre ligadas a tus acciones para hacer las paces. Sé un pacificador. Prácticamente diario, antes de salir, le pido a Dios que me use y ayude a alguien, que levante a alguien o que anime a alguien, si puedo decirles una palabra o si puedo orar por ellos. Creo que Dios escucha si pedimos así. En Isaías, cuando el Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dijo: Señor, aquí estoy, envíame. Dios quiere usarte para ser un pacificador en tu familia, para ser un pacificador en tu trabajo, para traer la paz de Dios, traer paz a las personas con Dios y que tengan una relación con el Señor. Y la paz de Dios que surge de confiar en su palabra. Solo pido que te entregues como una vasija que Dios pueda usar para ser un instrumento de su paz, para llevar a las personas a una relación con el Señor, a traer paz con Dios y a enseñar a las personas a tener la paz de Dios. Que el Señor te bendiga. Hasta luego. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Para más información e inspiración, visita baylessconley.com.